En este video voy a explicar la divergencia con respecto al indicador RSI, ya que por ahí alguien estaba comentando que no estaba muy claro cuál era la divergencia. Al 31 de septiembre. Veamos. Ya, la mayoría usa el RSI en sobrecompra, ¿no es cierto? Nivel 80 y sobreventa, nivel 20. Bueno, yo en principio también lo usaba de esa manera. Hasta que, leyendo por ahí, donde le voy a dejar los links en la descripción del video para que puedan leerlo con más calma, referente a las divergencias, ya sea con el histograma del MACD o con el RSI. Como la divergencia con el histograma del MACD ya está el video, ¿no es cierto? Por aquí. Acá está. Ya hay un video con esa divergencia, con ese indicador. En este voy a explicar con respecto al RSI. ¿Cómo saber cuando hay una divergencia? Consiste en que el indicador hace mínimos crecientes y el precio va haciendo mínimos decrecientes, o sea, mínimos más bajos. Para ser considerado como divergencia, deben formarse como estas vueltas que están aquí, ¿no es cierto? Como cerrito. Esto así nos sirve para considerarlo como para medir la divergencia desde aquí. Por ejemplo, trazar estos mínimos así no sirve. Tiene que ser así con estos cerritos, esta montañita. Tiene que haber esta separación. A veces la separación es más chica, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Si nosotros ocultamos todo lo que pasó y hubiésemos llegado aquí, avanza un poco hasta aquí. Un mínimo, ¿no es cierto? Un cerro aquí, un cerrito. El segundo haciendo un mínimo más alto y el precio acá está haciendo un mínimo más bajo desde este a este punto. Si bien este cerrito es más chico, uno lo puede considerar o no. Y en este caso hubo un impulso alcista que en caso de haberle hecho caso a la divergencia y haber tomado una posición por aquí, hubiéramos alcanzado a agarrar algo de este impulso alcista. Ahora bien, continuando, sigue habiendo una divergencia que podría ser desde este montañita de acá con este punto de aquí. Entonces, si hubiéramos estado ahí, ¿no es cierto? A esta altura, el 23 de agosto, hubiésemos trazado aquí como el 29 de junio un punto y el segundo va acá. Entonces nosotros hasta ahí hubiéramos visto que está la divergencia. Podríamos haber buscado una posición, ¿no es cierto? Y hubiéramos agarrado este pequeño impulso acá. Ahora bien,
el movimiento a esperar no sabemos, po. Solo la divergencia está indicando que algo está pasando. Si bien el precio está bajando, el indicador va subiendo. Y eso podría predecir una futura alza en los siguientes días. Ahora, ¿cuándo es o mayor probabilidad que resulte? O uno tendría una mayor seguridad cuando estamos en un soporte relevante. Por ejemplo, acá en LATAM, si hubiéramos tomado esos dos puntos mínimos crecientes, ¿no es cierto? Llegamos hasta ahí. Aquí hay mínimo decreciente. Hubiera pasado el tiempo y no pasó nada. En este caso, entre esos dos puntos no significó nada. Ahora, ¿por qué puede ser? Porque aquí no hay una montañita clara, ¿no es cierto? Está el nivel como parejo. Entonces podríamos no considerarlo como una divergencia, o bien sencillamente no surgió efecto. Ahora también se puede combinar, ¿no es cierto? Ya, encontramos una posible divergencia hasta ahí. Esperamos que corte la línea bajista, ¿no es cierto? Para pensar en ingresar. Entonces finalmente la divergencia no te está diciendo, o no nos está diciendo, oye, compra al tiro. Solo nos dice, ojo acá. Nos sirve para filtrar acciones. Al ver una divergencia decimos, aquí podría pasar algo, y le ponemos mayor atención a aquella acción. En la mayoría de los casos resulta. Y si no resulta, no pasa nada. Por ahora, en LATAM está la divergencia. Tiene este nivel que ha resultado de soporte en torno a los 5009. Y el techo, ¿no es cierto?, fue como en los 6006 aproximadamente. Está como acá, en nivel, con gráfico lineal. Entonces, en los próximos días vamos a ver si esta divergencia va a tener algún efecto o no va a tener efecto. Otro ejemplo está en el IPSA. Aquí estaría como más clara. En principio, la divergencia que había marcado estaba hasta ahí. Esta, si bien una divergencia válida, es menos fiable. Cuando el indicador hace mínimos crecientes y el precio de la acción, o en este caso el índice, hace los mínimos al mismo nivel casi horizontal, esta es menos fiable que la otra, que es más marcada, que los mínimos son más en diagonal, en vertical hacia abajo. Entonces, está esta divergencia, le ponemos atención, bajó, ¿no es cierto? Volvió a ir al alza y aquí está el nuevo mínimo creciente, y ahora sí esta tenía como más sentido hacer una divergencia porque está más inclinada la pendiente de esta línea bajista, ¿no es cierto? Y la divergencia predecía, ¿no es cierto?, que podía haber el impulso al alza, el cual ocurrió acá. Ahora bien,
no siempre resulta, no siempre está tan claro. Aquí tiempo atrás, ¿no es cierto? Como en el 2015, en diciembre, teníamos también esos dos puntos. Mínimos crecientes, mientras que el índice hacía mínimos decrecientes. ¿Qué pasó? Que el índice empezó a ir al alza. Como había dicho anteriormente, el hecho que haya una divergencia no nos dice cuánto va a ser el alza, solo nos está diciendo, oye, hay que poner atención en esta acción porque podría venir un impulso alcista en los siguientes días. Más que nada se usa para filtrar y se le da este otro uso al indicador del RSI. En Entel también tenemos una divergencia alcista, ¿no es cierto? Que en estos dos puntos, los primeros, estaba la divergencia, esperamos, cortó, cabeceó en la línea bajista, ¿no es cierto? Hizo un mínimo más bajo y luego tuvo el impulso alcista. O sea que solo con el hecho de tener esta divergencia entre estos puntos no hubiese resultado en esta ocasión al tiro haber tomado una posición. ¿Por qué? Porque se vino a la baja. Entonces es importante complementar, ¿no es cierto?, esta divergencia con la rotura de la línea bajista, ¿no es cierto?, y que estén cerca de un soporte. Si no está cerca de un soporte, menos fiable es. Sonda. Aquí hay otro tipo de divergencia, ¿no es cierto?, también alcista del RSI, pero tiene la variante, ¿no es cierto?, que si bien es válida, es menos fiable. ¿Por qué? Mientras el indicador hace mínimos crecientes, el valor de la acción hace el mínimo a la misma altura, de manera horizontal. En esta ocasión, si hubiésemos marcado, ¿no es cierto?, la divergencia que se estaba produciendo, el corte de la línea bajista, respetar este soporte, en este caso no hubiera resultado el tradeo. Aquí atrás, en agosto del 2015, ¿no es cierto?, también el RSI iba al alza, mientras que el precio de la acción hacía mínimos al mismo nivel, haciendo un doble piso. Entonces tenemos el corte de la línea bajista, respetar el nivel de soporte y además la divergencia. Ahí era como un bonus ya tener las tres cosas como para arriesgarse a tomar una posición. Y se fue al alza igualmente. Entonces, mientras más combinaciones tengamos, mayor va a ser la probabilidad de que el tradeo salga bueno. Ahora, si solo está la divergencia, no nos dice mucho. Como decía anteriormente, sirve para filtrar los papeles, ¿no? En la actualidad, Sonda, por ejemplo, mientras el indicador está como a un mismo nivel, el valor de la acción ha hecho mínimos más bajos. Respetó este nivel de piso que estaba haciendo, cortó la línea bajista y al parecer ya se estaría yendo al alza. Rompió esta zona, lo que antes fue soporte, podría haber sido resistencia, pero hizo al parecer una especie de throwback a este nivel. En miras
al máximo anterior que está acá, ¿no es cierto? En torno a los 1015, 1013. Otro ejemplo que tenemos es SQM, que también esta divergencia es una variante menos fiable, pero en este caso, ¿no es cierto? En marzo del 2018 tenemos, mientras el indicador hace mínimos crecientes, la acción hizo un doble piso, ¿no es cierto? Mínimo a un mismo nivel, cortó su línea bajista y se fue al alza. Entonces la fiabilidad de la divergencia y la confianza en el tradeo va a ser mayor cuando tenemos esta combinación, ¿no es cierto?, de un posible doble suelo, doble piso, el corte de la línea bajista y la divergencia, ya sea esta variante o la que es normal. En la descripción del video voy a dejar los links, ¿no es cierto?, donde desarrollan el tema con mayor detalle para que los lean. Espero que haya quedado un poco más claro el tema de la divergencia en el RSI.